Amén, amén. Gracias, hermano. Nuevamente vamos a buscar, como dijo el hermano Randy, vamos a buscar Juan capítulo 11. Juan 11 del versículo 1 al 44. Bastante larga esta enseñanza, pero es muy interesante. Bendito eres Jesús. Dice, muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Bendito eres Jesús. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto le dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos vamos también nosotros para que muramos junto con él. Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. No morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo, en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban,
también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo la amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Amén. Gracias, Jesús, por tu palabra. Aquí vemos una historia muy hermosa, hermano, la muerte de Lázaro. Esta historia me la contaban mucho y me gustaba cuando era un niño. Me la contaba la maestra en la escuela dominical. Todo el mundo sabe que Jesús resucitó a Lázaro, que Jesús tiene el poder para resucitar, hermano. No hay nada que Jesús no podía hacer y que no pueda hacer. Aquí vemos a una familia conformada por 2 hermanas y un hermano. Una hermana que se llamaba Marta, la otra se llamaba María y el hermano se llamaba Lázaro. Ellos vivían en una comunidad, en un pueblo que se llamaba Betania. Pero lo que resalta en esta historia es que esta familia tenía una amistad muy grande con Jesús. Tenían mucha confianza con Jesús. Estaban como dentro de un círculo de los que más confianza Jesús le tenía. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando lo mandan a llamar le dijeron, Jesús, al que tú amas está enfermo. Amén. Amén. Y vemos algo en el versículo 5, dice, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Usted dirá, pero de Jesús es amor, a todo el mundo ama. Sí, sí. Claro que sí. Pero Jesús nunca se refiere con esta frase a sus discípulos, a la gente, a los fariseos, a los sacerdotes. A esta familia se refiere que los amaba. Aunque en su corazón ama a todo el mundo, pero en esta historia se refería a un amor especial, a una amistad, a un círculo de amigos. Y usted puede ver, hermano, que Jesús tenía 12 discípulos. Pero cuando tenía que hacer milagros especiales, siempre llamaba a 3 para que lo acompañaran. O cuando estaba orando en Getsemaní. Jacobo, Juan y Pedro eran los 3 allegados a él. Eran los más cercanos. Y entre esos 3 había uno, Juan, el que siempre estaba recostado del hombro de Jesús, que era el más nuevecito. Se cree que era el discípulo que tenía como 17 años. O sea, Jesús a todos lo ama, pero hay una especialidad. ¿En qué sentido? En que estas personas siempre estaban más allegados, obedecían más, le creían más a Jesús. Por lo tal conformaban una amistad grande con Jesús. Dicen los historiadores que este Lázaro era el dueño del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era donde Jesús iba a orar, a hablar con su Padre.
Por eso tenía esa estrecha amistad con Lázaro, porque Lázaro le prestaba del Monte de los Olivos. ¿Y por qué Monte de los Olivos? Porque había un cultivo de olivos. Ese Monte de los Olivos estaba lleno de muchos árboles de olivos. Y ustedes saben bien que en esa época los olivos era una agricultura, hermano, era un fruto que generaba mucho dinero porque de ahí sacaban el aceite de oliva. Y todavía se saca el aceite de oliva y un aceite muy caro, como ustedes saben. Es más caro que el aceite de maíz, que el aceite de soya, que el aceite corozo. Es muy caro. Pero este Lázaro tenía esta industria, esta fábrica. Él cultivaba y procesaba este aceite, estas olivas, estas aceitunas. Hermanos, y estas hermanas de Lázaro, aquí vemos que María fue la que le lavó un día los pies con perfume. Ustedes conocen la historia. Ese perfume de alabastro que valía 300 denarios. Un denario era el sueldo de un día de un trabajador. Vamos a ponerlo en precio de hoy en día. Un denario, vamos a poner un día de trabajo normal, sea $20. Multiplique 20 por 300. Creo que son como $6,000, algo así. Y te va a dar lo que costaba el perfume. Un perfume de $6,000 no es un perfume cualquiera, hermano. No es un Paco Rabanne, no es un Blue, hermano. Es un perfume muy fino. Y esta mujer, si tenía ese perfume, era porque tenía mucho dinero. Para comprar ese perfume era el ahorro de todo un año, de un hombre ahorrar todo un año para poder comprar ese perfume. Y esta mujer, María, le derrama a Jesús ese perfume y lo seca, lo enjuga con su cabello. Y Jesús viene viendo ese amor, hermano, que le tenían a él y esa especialidad. Y que esta familia no escatimaba gasto cuando Jesús venía. Y le agradaba escuchar los testimonios y los milagros que Jesús hacía. Y Jesús, yo me imagino que ellos cuando veían que Jesús llegaba, ya le apartaban un cuarto para Jesús, otros para sus discípulos, le hacían comida, sancocho. Es que no le hacían a Jesús, ¿verdad? Por decirlo así. Porque sabían que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios. Y a ellos les agradaba que Jesús estuviera en su casa. Porque Jesús le predicaba y le testificaba los milagros que él hacía. Cuando él llegaba allí, mientras que él comía, Lázaro le preguntaba, oye Jesús, ¿cómo te fue en la semana? María y Marta le preguntaban, oye Jesús, cuéntanos, ¿cuántos milagros hiciste? ¿Cuántos endemoniados liberaste? Háblanos Jesús, tenían hambre y sed de Dios. Y esta gente atendía, no eran pobres, esas personas eran ricas. Eran personas muy pudientes de la época. Tenía un sembradío, hermano, de oliva. En esa época no era cualquiera que lo tenía. Y hoy en día tampoco es cualquiera. Un galón de aceite de oliva, usted sabía el precio. Da como sus $75. Mientras que uno de esos de aceite de maíz, de soya, de girasol, cuestan como unos $15. O sea que hay una diferencia muy grande. Y este Lázaro era el dueño de ese Monte de los Olivos. Y Jesús le encantaba ir allá a orar. Jesús oraba en el Monte de los Olivos porque Lázaro le prestaba ese monte para ir a orar. Por eso es que había esa amistad, hermano. Porque Jesús le agradaba que Lázaro le prestaba el monte para orar. Y Lázaro le encantaba que Jesús le contara los testimonios. A ellos les encantaba darle comida. Marta y María le servían a los 12 discípulos. Hermano, 12 hombres comiendo. No es cualquiera persona que puede mantener 12 discípulos. Y a Jesús. Y yo imagino que Jesús sacaba su tiempo de familia. Ya terminaba su agenda. Decía, bueno, vamos a la casa de mi amigo. Vamos a visitarlo porque cada vez que vamos, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, vamos, y todo el mundo, vamos, que Marta y María hacen unos
unos sancochos muy buenos, matan unas gallinas y las preparan quizás muy sabroso y hacen un carnero, vamos allá. Hacen bollo, hacen tamales, tamales chiricanos, changuitas, gloria a Dios. Iban allá, ya Jesús terminaba su agenda, su itinerario, digo yo, ¿verdad? Íbamos a pasar un fin de semana tranquilo allá con mis amigos. Hermano, Jesús tenía amigos. Fuera del círculo administrativo, que eran los discípulos, afuera tenía amigos que no eran de su administración, no eran sus discípulos. Por él como persona tenía amigos allegados a él. Cuando usted hace amigo, cuando usted le sirve a una persona, le hace favores, y aquella persona te hace favores con mucho amor, sin importar, sin castimar gastos ni nada. Ahí se va cultivando una amistad. Cuando alguien te hace un favor, en un momento que tú lo necesitas, tú dices verdaderamente, esta persona es mi amiga o es mi amigo. ¿Cómo me ha hecho ese favor y no me cobró nada? ¿Cómo me prestó $100? Me prestó su carro porque el mío se me había dañado. Y me dijo, eso no es nada, échale la gasolina, trabaja. Ahí usted va cultivando los amigos. Y Jesús decía, oye, pero mira, este hombre me presta Monte de los Olivos para llorar con mi padre y no me cobra ni un real. Llegamos allá y me dan comida a mí, a mis discípulos. Y me dan cama y cuarto. Y no me cobran nada. ¡Wow! Estos son verdaderos amigos. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos así? Si usted tiene amigos de esta clase, consérvelo. Valen más que el oro y la plata. La Biblia dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, porque amigo es más unido que un hermano. Y estas personas veían los milagros que Jesús hacía. Y ellos decían, wow, para nosotros es una bendición tener a Jesús aquí. Porque el día que alguno de nosotros llegue a enfermarse, Jesús nos sana. Ya hemos ganado favores. Y donde favores se deben, derechos se pierden. Me imagino que a ellos les pasaba tantas cosas por la cabeza. Así como Jesús sanó al ciego, el día que en esta casa alguien se enferma, Jesús nos sana. Porque nuestra amistad es estrecha con Jesús. Y había esa relación, esa amistad muy hermosa. Pero un día Jesús está en un pueblito, amados hermanos. Jesús está predicando la palabra. ¿Y dónde está? Donde él está, le mandan un mensajero. Y le dicen, Jesús, tu amigo al que tú amas, está enfermo. Marta y María le mandan esta noticia a Jesús. Ellos saben que Jesús está bastante cerca. Y mandan a alguien corriendo a caballo. Llévenle esta nota a Jesús. Y díganle que el que él ama está enfermo. Que apenas lo lea, se va a venir corriendo. Y va a venir a sanar porque este es el hombre que él ama. Este es el hombre que le damos comida a él y a sus discípulos. Este es el hombre que nosotros le hacemos favores. Y él de por ley tiene que venir corriendo a sanar a su amigo. Así como sanó al ciego Bartimeo, como sanó al cojo y como ha hecho tantos milagros, paralíticos. Apenas se dé cuenta que Lázaro está enfermo, viene y lo sana. Y Jesús le da la noticia, amados hermanos. Y Jesús, dice el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Yo me imagino que Jesús le manda a decir con el mensajero, dígale a Marta y a María y a Lázaro que no se preocupen, que esta enfermedad no es para muerte. Por él se refería a la muerte eterna. Porque acuérdense que todos los que mueren con Cristo, Jesús no le llama muerto, le llaman que duerme. Porque van a despertar, van a resucitar y van a irse con él. Por eso se refería a que no iba a morir, sino que dormía. Y yo me imagino que ese mensajero regresa y le da la noticia a Marta. Le da la noticia aún a Lázaro, que está medio tirando las últimas allí. Dice el maestro, dice Jesús, que no se preocupen, que esta enfermedad no es para muerte. Y al ratito muere Jesús. ¿Qué pensó Marta y María? Cuando Jesús le dice, no, le manda a decir, no, esto no es para muerte. Y muere. ¿Qué puede
pueden pensar que Jesús era un mentiroso, que Jesús no quiso venir. ¿Saben por qué? Vamos a seguir, hermano, esto está poderoso. El versículo dice 5, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y usted se preguntará, ¿cómo es eso que lo amaban? Que amaba a esta familia y no quiso ir. Porque dice el 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Usted se preguntará, ¿cómo es posible que los amaba y se quedó 2 días más? ¿Por qué no agarró un caballo de carrera? Él y 12 de sus discípulos se fueron corriendo a salvar a Lázaro. Cuando usted escucha que su hijo está enfermo, usted deja su trabajo, deja todo y usted sale corriendo a llevar a su hijo a urgencia o a una clínica, porque usted ama a su hijo. Pero Jesús hace lo contrario, se queda 2 días más. ¿Qué clase de amor es ese? Usted puede pensar, ¿qué le pasó a Jesús? Si dice que lo amaba, ¿por qué no lo fue a sanar? ¿Por qué no lo sana? ¿Por qué se aguantó 2 días más? Y a veces a nosotros nos pasa eso. Nosotros oramos y queremos que Dios salga corriendo a contestar nuestra petición en el momento que yo quiero. Recordemos algo. Era una familia de su intimidad, donde Jesús le contaba los milagros, sus secretos, donde Jesús decía, yo voy a morir y voy a resucitar en 3 días. Era del círculo de intimidad de Jesús. Y vemos la reacción de Jesús. Jesús se queda 2 días más. Y ve lo que dice después. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vámonos a Judea otra vez. ¿Por qué no agarra para Betania si ya está su amigo? Vámonos para Judea. No agarra para Betania. Como que Jesús está demostrando que al hombre que él amaba y la familia que él amaba no le importaba. Y muchas veces sucede esto, amados hermanos. Tú sabes que Jesús te ama porque murió por ti y tú estás en una necesidad grave, de gravedad. Y tú sientes que Jesús no te escucha. Muchas veces tú sabes que te van a quitar la casa y el banco te mandó la nota que el fin del mes te quita la casa, tienes que salir de allí. Y tú oras y dices, Jesús, apresúrate, acuérdate que te soy fiel, doy mis diezmos y la ofrenda, voy todos los días al culto, aporto en el ministerio, ayudo a los predicadores, le ofrendo para que prediquen, aporto a este ministerio radial. Y Jesús no escucha. Asimismo estaba pasando María y Marta. Y los discípulos, yo me imagino que se preguntaban, ¿pero qué pasa con Jesús? ¿Por qué en vez de ir a Betania se aguanta 2 días y después de 2 días dice, vámonos para Judea? En vez de correr a Betania, que de repente está suspirando Lázaro y en el último momento de aliento puede Jesús sanar esa enfermedad. Y habían cosas que los discípulos no podían explicar como tú y yo no podemos explicarnos. Porque lo que Jesús hace es perfecto. El problema es que no lo entendemos. Nuestra capacidad humana no puede entender los planes de Dios. Porque la Biblia dice que como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos. El problema está en que yo quiero que Dios obre y actúe según mis pensamientos, cuando Dios tiene otro pensamiento más alto y más grande y más poderoso, y se quiere manifestar en tu vida más grande y más poderosamente. Y Jesús no agarra para Betania, agarra para Judea, donde los judíos lo querían apedrear. Después de 4 días, dice Jesús, respondió Jesús en el versículo 9. En el 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Él dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no se va a tropezar. Y después dice, mira, vamos allá, vamos a Betania. El versículo 11. Dicho esto, le dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos pensaban que estaba dormido. Muchas personas se enferman y se duermen. Quedan dormidos, pero están enfermos. Y le dice uno, le hicieron el 12. Dijeron entonces sus discípulos,
Señor, si duerme sanará. Ellos están pensando que está dormido, pero Jesús sabe que es dormido de la muerte. Entonces, Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ya Jesús sabía que estaba muerto y él a propósito se quedó 4 días esperando que Lázaro muriera. O sea, la intención de Jesús era esperar que Lázaro muriera para ir después allá. Hermano, es todo lo contrario de los médicos. Usted sale corriendo urgencia aprovechando que su ser amado todavía tiene vida, tiene aliento de vida. Aunque se está muriendo, usted tiene una esperanza porque tiene vida. Si su hijo está enfermo, usted sale corriendo sabiendo que está enfermo. Usted no va a correr ya después de muerto. Porque después de muerto, ¿para qué? ¿Para qué? Y vea lo que dice el 15, esto es poderoso. Y me alegro, le dice Jesús a los discípulos, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Él ya sabía que Lázaro estaba muerto. Me alegro de que ustedes no estén allí, no hubieran estado allí, para que creáis más. Vamos a él. O sea, todo esto, hermano, ¿qué pasa con Jesús? Jesús actúa de acuerdo a la fe y al amor que a ti te tiene. Era el círculo de su amistad. No eran discípulos, no eran los que recogían la ofrenda, no eran los que predicaba, solamente eran los que le servían a Jesús. Hermano, las personas que le sirven a Jesús son los más allegados a Jesús. ¿Por qué? Porque le están sirviendo para que él pueda seguir predicando, orando con su Padre. El ministerio, hermano, hay un ministerio poderoso, que es el ministerio de la generosidad. Es el ministerio que sostiene los otros ministerios. Y Lázaro y sus hermanas tenían este ministerio que sostenían el ministerio de Jesús y sus discípulos. Aunque no se hicieran notar como un ministerio, eran servidores de Jesús, eran los que permitían que Jesús fuera al monte a orar, los que le servían a Jesús comida, le daban casa, le daban colchones para, hermano. Aunque no se daban a notar, cuando usted le sirve a Dios, a los siervos de Dios, usted mantiene una amistad, un círculo de amistad cerca. Y como tenían este círculo de amistad, Jesús sabía que no podían hacerle un milagrito cualquiera. Era el ser amado de él, que él quería mucho. Por lo tal, Jesús mismo estaba planeando no un milagrito de sanidad, sino un milagro de resurrección. Y vemos que Jesús aguanta, él posterga, él atrasa un milagro de sanidad. ¿Usted no cree que si él salía corriendo? Le decía, enfermedad, sale de Lázaro. La enfermedad tenía que salir. Hermano, porque para Jesús no hay nada imposible. Pero Jesús no quería sanarlo. Porque en la Biblia se había escrito, Jesús sanó a Lázaro, así como sanó al ciego y así como sanó a los otros. Acuérdense que el ciego Bartimeo no era amigo de Jesús. No le hacía favor a Jesús. Y toda esa gente que Jesús sanaba no eran amigos de Jesús. No le hacían favor a Jesús. Este hombre, esta familia sí le hacían milagros y le hacían favores. Por eso Jesús dijo, ahora yo voy a esperar que muera. Voy a esperar que muera. Además, me llamaron, voy a esperar 4 días después. Voy a esperar 4 días. Después que muere, entonces a mi amigo, a mis amigos, les voy a regalar este poderoso milagro. No van a ser sanos, van a ser resucitados. Los voy a levantar donde ya no había esperanza. Voy a levantarlo aún después que está podrido, lo voy a levantar. Y muchas veces, amados hermanos, tú escuchas que tu oración, tú sientes que Jesús no escucha tu oración. Tú sientes, hermano, que Jesús se ha separado de ti. Y tú dices, mira, mi esposo me dejó, me botaron del trabajo, no tengo cómo pagar la casa, me van a quitar la casa. Y estoy orando a Jesús. Y yo le sirvo a Jesús en el templo. Yo barro la iglesia, chapeo el patio, trabajo cuando la pastora me llama. Yo voy corriendo y trabajo. Sin darte cuenta que eso te pone como en el círculo de los amigos de Jesús.
Pero ahora que yo necesito a Jesús, Jesús no me responde. Me van a quitar la casa, me van a quitar el carro. No tengo que comer. Ya mi esposo me dijo que se va. Mi esposa me va a abandonar con los hijos. Y yo tanto que le he servido a Jesús. Y Jesús no te escucha. Jesús espera que te quiten la casa, que te quiten el carro, que tu esposo se vaya, que no tengas nada. Para él entonces, tocar el corazón a una persona y te dice, mira, tu casa está paga. O Jesús mismo va al banco y te paga tu casa. Y tú dices, ay, gloria a Dios, ¿quién me habrá pagado esta casa? No debo ni un real. Como un hermano que debía como $45,000 en el banco. Y ahora que van al banco, hermano, no debe ni un real. Dios le pagó. Así trabaja Dios. Cuando tú estás en el círculo de amistad de Dios, Dios va a trabajar especialmente contigo según los pensamientos de Él. Mira, que ¿a cuál de los discípulos resucitó Jesús? A ninguno. A ninguno resucitó Jesús. Y andaban detrás de Jesús, aprendiendo de Jesús. Pero vemos claramente que a Lázaro sí lo resucitó porque era un amigo, era cercano a él. Había una especialidad con Lázaro que no había con los discípulos. Era un amigo, tenía un amigo, verdadero amigo. Tenía una estrecha amistad con Lázaro y sus hermanas. Por eso él estaba preparando este milagrazo, algo especial, porque cuando tú eres amigo de Jesucristo, un verdadero amigo que le sirve, le ayuda en todas las áreas, Él tiene algo preparado más grande de lo que tú estás pensando. Cuando las oraciones se te atrasan, cuando los resultados, cuando Jesús no contesta, y tú dices, ¿cómo yo le he servido a Dios? ¿Cómo me he sacrificado? ¿Cómo he trabajado? He ofrendado, he sacado aún mi sueldo completo y se lo he dado a la iglesia. Y ahora que necesito, no me da. Ahora que quiero, no me escucha. Si te está escuchando, hermano. Él quiere darte acompañado de un milagro poderoso. Porque como tú eres amigo, tú vas a contar, ¡oh! Jesús me hizo este gran milagro. Me quitaron la casa y ahora la tengo en mía sin pagar ni un real. Mi esposo se fue y vino pidiéndome perdón y ahora está transformado. Me iban a quitar el carro y me lo quitaron. Ese carro que ya tenía 10 años. Ahora Dios tocó una persona y ahora tengo un carro nuevecito de paquete. Porque Dios te escucha la oración, pero quiere darte un milagro grande y poderoso, porque tú no eres cualquier persona, eres un gran amigo de Jesús, porque cuando tú le sirves y tú lo honras, tú pasas a ser del círculo íntimo, de ese círculo de amigos que Jesús tiene. Por eso es que no recibes el milagro que tú quieres, porque Jesús quiere darte algo mucho más grande de lo que tú estás esperando. Bendito eres Jesús, y vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias, porque te he pedido muchas veces y no me has escuchado, creyendo yo que no me había escuchado, sin saber que era que ya me habías escuchado y estabas planeando algo mucho más grande de lo que yo estaba esperando, Jesús. Gracias porque has permitido que yo sea tu amigo. Gracias, Jesús, porque tú has permitido que yo sea tu amigo. Gracias, Cristo de la gloria, porque has permitido que yo te sirviera con mucho sacrificio, con mucho ahínco, sin saber que eso me catalogaba en el círculo de tus verdaderos amigos. Gracias, Jesús, porque no sabía que mientras más yo te servía, más cercano estaba tu amistad, hasta el grado que ahora soy tu hijo, lavado con tu sangre. Ahora, Jesús, gracias porque no me has contestado, pero sé que cosa más grande de la que yo tengo en mente va a llegar. Gracias, Padre Santo, porque me van a quitar la casa. Ahora me vas a dar una casa nueva con más terreno. Gracias, Jesús, porque me quieren quitar mi carrito viejo y no me has escuchado. Te doy gracias porque sé que tus planes son perfectos. Me vas a dar un carro nuevecito. Gracias, Jesús, porque no me has escuchado en el momento, porque sé que tus planes son más grandes de lo que yo tengo en mi mente. Ahora, Jesús,
Yo te doy permiso para que tú trabajes según tu mente, según tus pensamientos, porque tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Y no quiero que mis oraciones con mis pensamientos vayan a atarte tus manos o a retrasar las bendiciones o a retrasar el grado de milagro que tú tienes para mí. Jesús, ahora vengo a entender por qué no me dabas la respuesta. ¿Por qué no traías a mi vida la respuesta? Es porque estás planeando un milagro más grande todavía que el que yo tenía en mi mente. Ahora, Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, por las dudas, por todos mis pecados que me apartaban de ti. Perdóname, Jesús, lávame con tu sangre, redímeme, anota mi nombre en el libro de la vida. Para el día en que tú vengas a buscarme, toda mi familia y yo seamos levantados. Ahora, Jesús, yo te entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Así como tú me hiciste, yo me entrego a ti, Jesús, para que tú seas el único dueño, amo y Señor de toda mi vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, la salvación ha llegado a tu vida. Consérvala y busca una iglesia evangélica donde se predique el Evangelio de Jesús. Dios te bendiga.